Buen día. Buen día, ¿se escucha? Buenos días, licenciada, sí se escucha. Muy bien. Buenos días a todos y todas. En la clase anterior habíamos trabajado lo que era ya finalizando las características de la oferta, ¿no? De la oferta agrícola. Habíamos visto diferentes elementos que hacen a la especificidad de la oferta en relación a lo que puedan ser otros sectores y determinada por las características de lo que es la oferta agrícola, ¿no? Los ciclos productivos, los diferentes elementos que la componen. Bien, ahora lo que vamos a ver es, de acuerdo al programa, vamos a continuar revisando lo que es la oferta agrícola y vamos a ver lo que es el control de la oferta agrícola. ¿Por qué es necesario realizar el control de la oferta agrícola y cuáles son las formas en que se hace un control de la oferta agrícola, considerando las necesidades de los productores y también del conjunto de la población en términos de alimentos, en términos de ingresos y también en términos de lo que habíamos visto en primeras clases de lo que es la generación de divisas, ¿no? Decíamos, o también en su utilización como materia prima para lo que es la industria agrícola. Bien, entonces en esa perspectiva vamos a comenzar haciendo una revisión de lo que es, espérenme un segundito, vamos a ver dónde está esa, ya, para compartir pantalla. Entonces vamos a hablar de lo que es la, no se ha abierto todavía. Bien, se están incorporando 3 compañeros más y continuamos. Entonces decíamos, hoy vamos a trabajar con lo que es el control de la oferta agrícola. No sé si están viendo la pantalla. No, no están compartiendo la imagen, ¿no? Compartir. Ahora, sí. Bien, entonces el tema de hoy está vinculado a lo que es el control de la oferta agrícola. Vamos a recordar qué es la oferta agrícola. Decíamos, es la cantidad de bienes y servicios, la oferta en general, bienes y servicios que los productores están dispuestos a producir en función a un precio determinado en un momento determinado, ¿no? Y en el caso de la oferta agrícola hace relación a los bienes agrícolas que los hemos visto a lo largo del curso, que son las plantas, los animales y los productos y servicios derivados del bosque. Decíamos en clases anteriores que la oferta agrícola depende del número de productores, cuántos productores son, a mayor número, mayor oferta, a menor número vamos a tener menor oferta, ¿no es cierto? Hablábamos de lo que son las condiciones naturales, es decir, los pisos ecológicos, el clima y lo que es el tipo de suelo va a determinar las posibilidades de producción de cada región. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener regiones donde hay mayores posibilidades de producción, los valles, por ejemplo, o sea, zonas de clima templado, y vamos a tener regiones con menores posibilidades, por ejemplo, el altiplano como parte de lo que es una región más seca en términos climatológicos, más alta en relación a lo que es el nivel del mar,
y en función a lo que es también las posibilidades del acceso a riego o agua. Entonces, como vemos, las condiciones naturales van a ser un elemento fundamental en términos de lo que significa la producción agrícola. Vamos a tener tipos de productos y además niveles de producción y calidad de producto, ¿no? Entonces, dependiendo cuáles sean las condiciones, vamos a tener mayores posibilidades de tener mayores volúmenes, mejores calidades, si es un buen año agrícola y ha llovido lo suficiente, o con dificultades en términos de sequías, y también si hay riego, vamos a poder tener más siembras, o si es dependiendo de las lluvias, que es producción a secano, vamos a tener solo una cosecha al año. También decíamos los cambios en la tecnología. Los cambios en la tecnología pueden mover la producción no solamente dentro de una curva, sino ampliarla a otra curva, mover la curva de la oferta hacia la derecha por los volúmenes que pueden significar los cambios en la producción. Obviamente aquí tenemos que tener mucho cuidado en relación a no solamente los volúmenes, sino los impactos y la posibilidad de una agricultura sostenible. Decíamos las expectativas de los productores sobre la evolución de la demanda. Los productores conocen los precios, sobre los precios de los productos de hoy y del pasado, es que programan su producción. Entonces, eso puede determinar si van a aumentar o no, o también si hay algún elemento que pueda dinamizar la demanda, ¿no? De pronto hay una promoción en relación a estilos de vida más saludables, entonces saben que se va a reducir el consumo de grasas, o la promoción de salud, el uso de productos que son producidos con aguas bien tratadas, en fin, esto va a determinar una mayor o menor producción. Decíamos del precio de los insumos, porque en el caso de los insumos podemos tener que, si bien los precios son interesantes, el precio de los insumos puede definir. Habíamos dado el ejemplo más importante nuestro, es que si el precio del maíz sube, ¿no? Sube el precio de la carne de cerdo. Y si la rentabilidad, la expectativa de lo que se espera ganar es menor o los costos son mayores a lo que puede ser el precio de venta, los productores pueden dejar de producir cerdo, ¿no? O al revés, si baja el maíz, vamos a tener el precio del maíz, vamos a tener una mayor producción de cerdos porque los costos han bajado. Lo mismo pasa con la cebolla, que la cebolla necesita mucho fertilizante natural, guano, para poder ser sembrada. Entonces, si incrementa el precio del guano, de pronto puede ser no tan rentable la producción del guano. Y bueno, el precio del producto, cuando el producto ya está en el mercado, es decir, el precio es el que va a determinar la oferta, ¿no? En términos, perdón, no en el mercado, sino cuando el productor tiene una expectativa sobre el precio en el siguiente ciclo, es que va a incrementar o reducir la posibilidad de la oferta. Por otro lado, decíamos también que la oferta agrícola es variable. Un buen año agrícola puede determinar buenos volúmenes de producción, una mayor oferta, entonces los precios caen. Un mal año agrícola puede determinar que los precios caigan y para que al siguiente ciclo muchos productores al ver un mal año agrícola determina incremento de precios por reducción de oferta, puede ser que al siguiente ciclo los productores decidan producir más y se incorporen nuevos productores, entonces los precios suban y ese sea el estímulo. Y por otro lado, hay que recordar que los bienes agrícolas son perecederos, es decir, tienen una vida útil corta en relación a lo que es desde la cosecha hasta sus posibilidades de consumo. Entonces vemos que las frutillas son de muy corta duración, la carne vacuna una vez faeneada o cualquier tipo de carne tiene una corta duración que puede ser conservada con cadenas de frío, pero tiene una vida más corta. Adicionalmente, los granos viven un tiempo más. Y por otro lado, hay que recordar que los productos agrícolas tienen un ciclo de vida, es decir, que no se producen todo, un ciclo de vida y una estacionalidad en la producción. ¿Qué significa el ciclo de vida en términos económicos? Que tenemos que esperar que se siembre y que la planta desarrolle hasta cosechar y que este tiempo es variable según cada planta
o el tiempo de vida de los animales desde la fecundación hasta la aparición. Entonces vemos que hay un ciclo que determina también las posibilidades de la oferta, y lo habíamos visto en la clase anterior, el tema de los productos que tienen perennes, que tienen más dificultades en términos de enfrentar las posibilidades de las variaciones, porque tienen una oferta más inflexible. Y entonces, todos estos elementos hacen que el hombre necesite controlar la oferta. ¿Qué significa esto? A lo largo del tiempo, el hombre ha desarrollado diversas formas de controlar la oferta, tanto para reducirla, cuando hay un incremento de producción y bajan los precios, para el siguiente ciclo, para mantener los precios, lo que se hace es reducir la producción, o los productores, para no perder, reducen su producción. O por otro lado, al ser productos perecederos, se han hecho grandes esfuerzos para poder mantener la oferta en periodos más largos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, estamos ahora nosotros finalizando ya la época de la cosecha de mandarina, lo que significa que ya no vamos a tener mandarina hasta el siguiente ciclo. Entonces, el hombre a lo largo del tiempo ha trabajado diferentes esfuerzos para poder controlar esta oferta, es decir, aumentarla o reducirla. Entonces, cuando hablamos del control de la oferta, estamos hablando de el objetivo que se tiene es aumentar o reducir la producción. ¿En qué sentido? Reducir para controlar precios, en el caso de sobreofertas, o también incrementarla para estimular cierto tipo de productos para satisfacer las necesidades de consumo de la población. Puede ser, por ejemplo, que en el caso de la reducción tengamos una producción interesante de maíz, y que un exceso de oferta, o sea, cuando la oferta sobrepasa la demanda, el precio vaya cayendo, y lo que interesa es mantener el precio. Entonces, lo que se hace es tratar de controlar ciclo a ciclo para mantener una oferta más o menos cerca de lo que es la demanda. O por otro lado, para incrementarla, puede resultar que hay un producto que es interesante en el mercado internacional y su exportación puede ser importante, entonces el Estado puede favorecer para aumentar la producción. O en el caso nuestro, el trigo, por ejemplo, que nosotros dependemos de la importación de trigo en gran magnitud, podemos estimular para que los productores produzcan trigo, incrementar la producción de trigo para reducir la importación y reducir el uso de divisas. Entonces, hay una suerte de diferentes objetivos según las políticas, las necesidades, la producción, los pisos ecológicos, en fin, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los métodos de control de oferta? Los métodos de control de oferta son el control físico, ¿no? El control físico está referido a el método más antiguo y sencillo que ha sido desarrollado por el hombre en el tiempo, que está referido en la primera parte a lo que es el almacenamiento. El hombre ha ido desarrollando a lo largo del tiempo diferentes posibilidades de almacenamiento de los productos en función de las características de los productos, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, que en el tiempo lo que se ha desarrollado es, para el caso de productos agrícolas en el altiplano, la papa, se cava un hoyo en la tierra y se deposita la papa y se la cubre con paja. Entonces esto permite, y se le pone una suerte de diferentes hierbas para evitar la proliferación de hongos, y permite conservarla un tiempo más, no de manera indefinida, pero permite conservarla un tiempo más, ¿no? Inicialmente el hombre no tenía dónde conservar los productos, pero cuando fue desarrollando las vasijas de cerámica, empezó a guardar los productos dentro de estas vasijas para conservar. Entonces, otro elemento es la conservación en diferentes envases. En ese tiempo eran cerámicas, después hemos ido utilizando el desarrollo de los silos rudimentarios, que son espacios donde se guardan los alimentos. Otros son de metal,
que permiten una mayor conservación en el tiempo de los granos. Pero no todos los productos pueden almacenarse en épocas de abundancia para ser utilizados en época de escasez, o sea, es alargar su vida útil, sino que esto determina también que en el tiempo hayamos establecido y desarrollado a partir de estas pruebas de ensayo y error otras prácticas para lo que significa su conservación. Entonces, lo que hemos hecho es un procesamiento de una transformación en algunos casos, referido, por ejemplo, a convertir la leche en queso, mantequilla, para aumentar el tiempo de su vida útil, elaborar charque para mantener el tiempo de la vida útil de la carne, la tunta, el chuño, las mermeladas, las salsas. Inicialmente la salsa de tomate no era una producción industrial, sino era una producción más rudimentaria, donde después de haber hecho el producto se cubría con una capa de aceite de envase, y esto permitía un tiempo más largo de vida en función a lo que significa las posibilidades de su consumo y aprovechamiento de los excesos de producción. Entonces, el control físico es el método más antiguo de la oferta agrícola, de control de la oferta agrícola, que está destinado, que tiene como objetivos, por un lado, a mantener el precio del producto, reduciendo la oferta, ¿no es cierto? Podemos transformarlo, en vez de tener tanta leche para vender, y que lo que hacemos es mantener el precio haciendo queso, una parte, o dar un valor agregado, en vez de vender solamente leche, vender queso, que tiene un mejor precio, o por último, mantener la vida útil del producto a lo largo del tiempo ya procesado, ¿no? Entonces, con el desarrollo de la tecnología, esto ha ido teniendo niveles mucho más grandes. Por ejemplo, ahora podemos envasar los productos que inicialmente fueron desarrollados de manera rudimentaria, por ejemplo, la conservación en sal, la conservación con vinagre, el encurtido, en fin, luego el sistema de refrigeración. Entonces, actualmente los procesos de conservación incluyen todos los procesos que se ha desarrollado a lo largo del tiempo: la conversión en queso, en mantequilla, en vino, en charque, tunta, chuño, algunos más desarrollados tecnológicamente y otros menos desarrollados, pero que permiten conservar los alimentos en el tiempo. Por otro lado, el desarrollo de lo que significa el almacenamiento. Ahora tenemos gigantescos silos para conservar los granos, que cuentan con sistemas de computarizados para controlar temperatura, humedad, en fin. Tenemos también silos que son grandes bolsas de plástico donde se puede conservar los productos. Tenemos, dentro de lo que significa la conservación de frutas, la refrigeración. Por ejemplo, nosotros seguimos consumiendo manzanas todo el año, manzanas chilenas, porque ellos tienen una suerte de procesos de refrigeración que mantienen a cierta temperatura las frutas, y esto les permite sacar la oferta a lo largo del año. Hemos iniciado nosotros en Tarija la conservación de uvas en grandes frigoríficos, que tienen que ser obviamente controlados de manera permanente en términos de temperatura, y para que el producto se mantenga. Otro elemento que ya se ha incorporado dentro de lo que significa el mantenimiento de ciertos productos es la irradiación nuclear, que tiene la posibilidad de mantener la vida de los productos en el tiempo para evitar su descomposición temprana. Entonces, lo que podemos ver es que el primer método de control de la oferta, destinado a alargar la vida de los productos y en algunos casos a reducir la oferta en el mercado, está vinculado al control físico, que es, por un lado, el almacenamiento, y por otro lado, su conservación y su procesamiento. Entonces, este es el más antiguo, y ha ido perfeccionándose en el tiempo a partir del desarrollo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, los enlatados de pescado nos permiten a nosotros consumir pescado de manera enlatada, ya sea enlatado en agua con sal, ya sea en aceite, pero también los consumidores de los yungas pueden comer trucha
más o menos fresca, la cual se sala y se la lleva salada y se la vende en las diferentes regiones, que era la práctica anterior que se utilizaba en el Incario para el consumo de peces derivados del lago y me imagino que también del mar, se los sala y estos se conservan mayor tiempo. Entonces hay una suerte de posibilidades del control físico de la oferta que nos permiten retirar del mercado para mantener el precio, darle valor agregado o mantener sus cualidades en el tiempo para alargar el tiempo de vida de la oferta. Bien, por otro lado, vamos a ver las cuotas. Las cuotas se constituyen en un instrumento también para reducir la oferta. En varios países vamos a tener cuotas nacionales y cuotas internacionales. Vamos a comenzar por las internacionales, que están referidas a que a lo largo del tiempo, dentro de la división del trabajo de los países, como cada país ha ido participando, hay muchos países que se han especializado en productos agrícolas, pero como sus condiciones productivas son similares, muchos países producen el mismo producto y lo exportan. Entonces, la sobreoferta determinaba una caída en el precio internacional y esto podía tener impactos muy fuertes dentro de las economías nacionales. Entonces, se organizaron mercados específicos para ciertos productos en la expectativa de controlar los precios. Entonces, en cada país se limita la oferta de producto, de ciertos productos importantes a través de cuotas. Entonces, se establece, por ejemplo, que de azúcar, vinculado a la producción de caña, en el mercado de la caña, Bolivia podrá producir cierta cantidad para exportar tal volumen. Cuba tal volumen, Brasil tal volumen, por decir algo. Entonces, los países deben cumplir con los volúmenes que con las cuotas de participación en el mercado internacional. Este sistema ha funcionado mucho tiempo para mantener los precios, pero en la década de los 80 una sobreoferta mundial ha determinado la caída y el debacle de los mercados de productos. Pero era un instrumento interesante para que no caiga el producto a nivel internacional y esto permita el mantenimiento de los precios y el ingreso de divisas. Por otro lado, esto también se ha utilizado a nivel interno en algunos países donde se establecen cuotas de producción para productores en la perspectiva de no tener un exceso de oferta y mantener los precios. ¿Cuáles podemos tener? Los tipos de cuotas globales de la producción total, impuestas por lo general en el comercio internacional, que es lo que habíamos visto, ¿no? Para mantener los precios del producto a nivel internacional, pero también pueden haber esas cuotas globales, son cuotas por país. Entonces el país hacia adentro puede controlar con cuotas individuales que se aplican a cada productor, pero esta aplicación necesita tener una estructura de vigilancia y de información muy amplia. Es decir, podríamos establecer que tener un registro de productores, saber cuánto producen y establecerles cuotas a cada uno. En el caso, por ejemplo, de la caña de azúcar, es fácil por las posibilidades que tiene en términos de terreno y de vinculación con el ingenio. Se puede controlar quiénes y cuánta caña producen. Entonces se puede más o menos controlar a través de cuotas. Pero si pensamos en productores de papa que son un gran número porque son mucho más pequeños, vamos a tener limitaciones y necesitamos tener un sistema de registro y de control donde los productores puedan articular esto, ¿no? Se puede tener diferentes formas a través de lo que significa sus ventas, a través de registros específicos, pero esto puede complicarse si no se tiene el registro general de la producción. Por otro lado, en algunos casos, el tema de las cuotas puede generar también una reducción en la oferta. De pronto, 5 de nosotros tienen cuota, pero este año decidimos no hacer el producto. Tenemos una cuota para producir papa y decidimos no hacer papa, entonces puede caer el mercado porque 5, 10, 20 no producen o más, ¿no? En volúmenes grandes, y esto determina una reducción de la oferta. Para eso se ha establecido también la posibilidad de la transferencia de las cuotas.
Yo puedo transferirle a otro productor que esté interesado en hacer papa y que no tenga una cuota suficiente o que no tenga cuota, mi cuota para que éste pueda producir. Entonces, una de las formas, la primera forma que encontrábamos para controlar la oferta es el control físico. La segunda está vinculada a lo que es las cuotas, ¿no? Las cuotas como un instrumento importante utilizado para poder controlar lo que son los precios y tener una posibilidad en términos de no reducir o hacer caer los precios. También se puede controlar la oferta a través de lo que son los factores de producción. Los factores de producción vinculados a lo que es tierra, trabajo y capital, ¿no? Cuando hablamos de la mano de obra, podemos reducir la oferta agrícola a través de políticas que reduzcan la cantidad de mano de obra existente en una región. Esto induciría la salida de la mano de obra del sector. Entonces, hay menos mano de obra, lo que se tiene que hacer entonces es reducir las posibilidades de producción. Esto funciona muy bien en países donde la mano de obra que existe en la región no es muy grande, pero en países en desarrollo donde tenemos una sobreoferta de mano de obra, lo que puede suceder es que se reduce la fuerza de trabajo, pero esta puede ser sustituida por otros trabajadores que no estaban incorporados y se mantiene el nivel de producción, pero se hace más eficiente el uso de la mano de obra. Entonces se tiene que tener muy en cuenta, y por eso volvemos a lo que habíamos hablado en muchas clases, el diagnóstico para verificar que existe dentro de lo que es la economía, qué cantidad de productores, para ver si esta política puede tener un efecto. Por otro lado, en algunas regiones puede ser esta reducción de la mano de obra, puede tener la tendencia de ser sustituida por tecnología, por capital, y no necesariamente se reduce la producción, pero entonces se sustituye una producción intensiva en mano de obra por una producción intensiva en capital. Bien, también podemos reducir la oferta o controlar la oferta a partir de lo que significa el capital. Podemos utilizar una suerte de subsidios a los insumos para incrementar la producción en este caso. Podemos subsidiar, por ejemplo, el uso de fertilizantes en general para promover un incremento en la producción. Podemos subsidiar el precio de ciertas semillas para incrementar la producción. Por ejemplo, si el Estado define que es necesaria mejorar la dieta de la población en términos del acceso a proteínas y que la carne es un producto muy caro, podemos estimular el consumo de frijoles o ciertos granos para mejorar las posibilidades del acceso a proteína y estimular la producción de frijol a lo largo de lo que es la política nacional. Entonces, para ello podemos subsidiar las semillas, podemos subsidiar el uso de maquinaria, la compra de maquinaria, la compra de equipo específico, en fin, lo que sea necesario para fomentar la producción. Pero también podemos ir a través de lo que son los créditos. Podemos establecer una suerte de créditos subsidiados con tasas de interés o condiciones favorables, tasas de interés más bajas o tal vez plazos más largos o con menos garantías, para estimular la producción de algún producto, ¿no? Queremos desarrollar, por ejemplo, en el caso de lo que significa lo que decíamos a nivel, al principio, la producción de trigo en Bolivia. Entonces lo que hacemos es entregar semilla a crédito a los productores en tasas de intereses más favorables, ¿no? O podemos entregarles semillas ya no a crédito, sino con precios más bajos, y el Estado asume parte del costo de la semilla para poder estimular las posibilidades de la producción. Entonces, podemos motivar a partir de subsidios y entregando productos más baratos, donde el Estado asume
ciertos costos, o podemos utilizar a través de lo que son créditos en mejores condiciones. Bien, por otro lado, en términos de lo que es la mano de obra, un elemento que me había olvidado anotar es mejorar la calificación de la mano de obra, desarrollando habilidades productivas para que los productores puedan tener mejor desempeño. Por ejemplo, nunca han hecho trigo, iniciar producción y estimular las diferentes posibilidades, estudiando los suelos, desarrollando habilidades de cómo se siembra, cómo se cosecha, etcétera, etcétera. Bien, y desde el lado de la tierra, el número de hectáreas, ¿no? Se puede definir desde el Estado que cada productor va a trabajar con cierto número de hectáreas. Entonces, para aumentar la oferta, podemos decir, vamos a subsidiar, vamos a dar algún estímulo a aquellos productores que aumentan la cantidad de tierra trabajada para producir trigo. Incorporan más hectáreas en la producción de trigo. Esto a partir de lo que significa las posibilidades de producción del trigo. O podemos también desestimular a partir de decir, los productores tienen cierto techo, cierto número de hectáreas que deben utilizar para producir tal producto. Un ejemplo típico nuestro es que los productores en las áreas productoras de coca tienen máximo un cato de coca, ¿no? Un cato es una medida local, que es más o menos una cuarta hectárea de tierra que está autorizada para la producción de coca. Esto necesita grandes controles en términos de verificar qué cantidades de tierra se está utilizando. Con el desarrollo tecnológico esto ha sido mucho más fácil. Nosotros estamos referenciando la tierra, es decir, sabemos que de la tierra de Verónica Ramos ya no es medida desde el arroyo hasta el árbol grande y desde el árbol grande hasta la roca, el inicio del cerro, sino que sabemos que por coordenadas entre norte, sur, este y oeste, esta es la propiedad de Verónica Ramos, y con fotos georreferenciales o a través del sistema georreferencial podemos saber qué cantidad estoy utilizando en términos de la tierra. Entonces, ya es un instrumento, el desarrollo tecnológico muy interesante, la georreferenciación para poder mantener lo que significa el control de la oferta. Bien, entonces, como vemos, desde lo que es el sector agrícola, en muchos casos es necesario hacer un control de la oferta, de la cantidad de producto que se lleva al mercado o de la cantidad que se produce. Esto vinculado a que se hace necesario en algunos momentos reducir para mantener precios principalmente o incrementar para estimular la producción de ciertos productos para satisfacer el mercado nacional o las exportaciones según sea la política nacional. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos hacer un control físico para reducir la oferta, podemos almacenarla temporalmente y así mantenemos los precios y no vendemos todo el producto en el mismo momento a través de una suerte de técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo para almacenar y conservar en buenas condiciones los productos. Por otro lado, podemos darles valor agregado, reducir la cantidad de la oferta en el mercado para mantener el precio del producto de manera general, pero los excesos transformarlos. Decíamos en la clase en que hablábamos de las cooperativas que en muchas regiones se han creado una suerte de cooperativas o de asociaciones de productores orientadas a reducir la oferta. Por ejemplo, un exceso de uva y pasa mucho en Tarija para controlar la producción de uva de mesa, que es la que comemos, todos los excesos para mantener el precio, lo que se hace es, por un lado, o conservarlos en frío, los que tienen posibilidades de frío, o transformarlos en vino o singani. Entonces, mantenemos el precio de la uva, pero adicionalmente tenemos un producto con valor agregado que nos permite sacar al mercado con un precio mayor y en un tiempo mucho más largo. Lo mismo pasa con el tema del durazno, una sobreoferta de durazno hace caer el precio, entonces aparecen los transformadores o las mismas unidades productivas lo transforman y reducimos la oferta a lo que es más o menos la necesidad del mercado, manteniendo el precio,
pero adicionalmente transformamos para mantenerlo en el tiempo. Por otro lado, el Estado puede establecer cuotas. Fue muy interesante este proceso. ¿Sí? Dígame. Puede- Exactamente. Vamos a comenzar por el último ejemplo. Si pensamos en el mercado del petróleo, de la OPEP, lo que vemos es que los países, dentro de lo que significa la OPEP, coordinan para poder reducir la oferta al momento en que hay una sobreoferta. Lo mismo pasaba con los mercados internacionales del azúcar, del café, del arroz, donde los productores se organizaban, los países productores, y a partir de acuerdos definían cuotas de producción para cada país. Y cada país debía cumplir con lo que significa este pacto. Y en caso de no cumplirlos, se establecían multas en penalidades de diferente tipo para que los países pudiesen cumplir. Entonces, ahí había una organización global, internacional, de una institución constituida por los países para controlar la oferta. Puede suceder a nivel nacional, donde el Estado defina, por ejemplo, el caso veíamos de la coca como una política nacional, donde el Estado es el que establece los límites, pero también puede suceder a nivel local, donde un conjunto de productores, decíamos, por ejemplo, en el caso de ciertos municipios, productores de frutas, para evitar el exceso de la oferta, incorporan dentro de su organización, ya sea una asociación, ya sea el mismo municipio o ya sea una cooperativa, los productores organizados reducen su oferta de manera global para mantener el precio del producto. Esto lo hace, por ejemplo, en Tarija de manera permanente, en la posibilidad de poder controlar el precio de la uva de mesa, que tiene un precio interesante, porque transformar la uva en... Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Bien. Decíamos, en función a la pregunta del compañero Vargas, que, espera, vamos a admitir a los compañeros que todavía no han ingresado. Decíamos que en el caso de lo que es la oferta agrícola, en la pregunta que él hacía, podemos tener una organización desde países que se organizan, podemos tenerlo a nivel local desde el municipio o desde lo que son productores organizados en cooperativas o en asociaciones de productores. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tipo de productores? La asociación sirve para este tipo de cosas porque los productores se organizan y toman decisiones. En el caso, por ejemplo, de Piura en Perú, los productores no solamente se organizan para ese tipo de cosas, sino para definir qué producto van a sacar al mercado ese año, porque tienen un sistema de riego muy interesante y si deciden hacer arroz, hacen arroz por inundación, inundan las parcelas y todos tienen que hacer arroz. O si hacen maíz, van a tener que tener un control diferente del uso del agua. Entonces, vamos a ver que los productores se pueden organizar de manera, el país puede organizar, o sea, el Estado, el gobierno central, el gobierno municipal, los productores organizados, pero también de manera individual. Si nosotros vemos en el camino a Oruro, vamos a ver productores individuales que tienen mucha producción de leche y que entregan una parte a las plantas transformadoras y se quedan con parte, con exceso de leche, empiezan a producir queso y ese es el queso que venden. O sea, el productor también pueden hacerlo, o productores que tienen mucha frutilla empiezan a transformarla para hacer dulce. Entonces, este control físico, este control de la oferta puede realizarse dentro de lo que significa no solamente el nivel internacional, sino también a nivel individual. Y el tema de cuotas también se puede aplicar para estos, ¿no? O el control físico.
Y decíamos también a través del control medio de los factores de producción, pero esto ya es una política estatal. El control físico es a nivel, puede ser a nivel individual, las cuotas a nivel estatal, general, internacional y nacional, y a través de los factores de producción también de políticas nacionales. Y otra forma de el control de la oferta para estimular la oferta, para promover la oferta, son precios de garantía que establece el Estado para que los productores puedan producir, es decir, para evitar esa fluctuación de precios. Yo sé a cuánto he vendido el año pasado, cuánto estoy vendiendo en este ciclo, pero no sé a futuro, y sé que el Estado me va a mantener una suerte de un precio en función a que para mí sea interesante seguir produciendo. Entonces, estos son los métodos de control de la oferta agrícola. No sé si hay alguna pregunta adicional y si hemos podido responder al compañero José la pregunta. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, sí. Lo vamos a ver en la siguiente, cuando hablemos de los precios, que vamos a comenzar en este instante. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora lo que es los precios de garantía. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la determinación del precio de los productos agrícolas. Aquí es importante que estén atentos porque este es un elemento que debemos considerar cuando nosotros estamos trabajando con lo que son los precios de los productos agrícolas. Lamentablemente hay alguien que no ha entrado, hay dos compañeros que no están en esta segunda parte, pero si alguien tome buenos apuntes para poder socializarlos, porque esto sí es importante cuando nosotros estemos en campo y cuando hagamos las interpretaciones que hacemos sobre los precios de los productos agrícolas. ¿Ya? Bien, de acuerdo a lo que significa la ley de la oferta y la demanda, lo que nosotros tenemos que la demanda depende de el número, no, aquí hay un error, se ha repetido esto, pero vamos aquí está. La oferta agrícola depende del número de productores, de las condiciones naturales, ya habíamos repetido esto en la clase de hoy, precio de los insumos, el cambio de la tecnología, las expectativas sobre los precios y el precio del producto. Y que la demanda agrícola depende de lo que significa en el mediano plazo, en el largo plazo, de la cantidad de habitantes que va a haber en el futuro, en el mediano plazo, que es la que sobre la cual planifican los productores, en la cantidad de habitantes que tiene una región o el mercado que se atiende, la capacidad de compra, ¿no es cierto? Y los gustos y preferencias. Y por último, en el corto plazo, del precio. Entonces, estos elementos son los que van a determinar las posibilidades de la definición del precio. Entonces, el juego de la oferta y la demanda en el mercado determinan que se pueda tener un precio para una cierta cantidad, ¿no es cierto? Entonces, si hay una sobreoferta, lo que vamos a hacer es subir más o menos, vamos aquí a ver, anotar. No, no es texto, el otro día lo hicimos. Entonces, decíamos, por ejemplo, si vamos a tener hemos puesto texto y el texto hay que quitar. Si vamos a tener otra vez problemita lo cerramos mejor, lo volvemos a ver. Bien, si vamos a tener un aumento en la oferta, lo que vamos a tener en términos de el precio va a ser, vamos a hacerlo así, aunque el pulso falle, porque si no vamos a perder el tiempo. Si aumenta perdón, vamos a borrar esto. Bien, entonces tenemos que si aumenta el precio, es bastante terco el sistema. Bueno, de aquí, imagínenselo.
Si aumenta el precio del producto, vamos a tener que la oferta va a aumentar, porque es interesante perdón, si aumenta la oferta, vamos a tener que el precio va a caer, y si disminuye la oferta, el precio sube. Entonces, el mercado va a ir regulando a lo largo del tiempo lo que significa el precio, ¿no es cierto? Esa es la ley, y cómo funciona a partir de los diferentes juegos de la oferta y la demanda. Y si pensamos en la actividad agrícola, este año tenemos este punto de cantidad y precio, pero puede ser que este es un precio interesante para los productores, y muchos productores para el año siguiente nos vamos a incorporar dentro de lo que significa esta actividad, la posibilidad de lo que es la producción. Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a aumentar la oferta, ¿no? Todos nos ha gustado el precio, nos parece interesante, el tomate ha subido de precio, entonces vamos a aumentar lo que significa la cantidad ofertada para lo que es el mercado, y en función a las posibilidades que puedan existir en términos de lo que es el precio, este precio va a bajar. Para el ciclo siguiente vamos a ir ajustando. Entonces, lo que vemos es que el juego de la oferta y la demanda determina el precio de los productos agrícolas, en términos de lo que nosotros ya hemos ido conociendo en el tiempo. Pero, ¿qué sucede en el caso de aquellos productos que tienen una oferta corta, porque son productos perecederos? En el caso de productos perecederos, si ustedes ven, la demanda tiene cierta elasticidad, pero la oferta es totalmente inelástica. ¿Qué quiere decir esto? El conjunto de productores, es decir, todos los productores, vamos a sacar el producto al mercado porque es el momento de la cosecha. Hemos dicho, hay un ciclo de vida de los productos y una estacionalidad. Todos tenemos que sembrar al mismo tiempo y todos vamos a cosechar en el mismo tiempo. Entonces, si el producto muy perecedero, por ejemplo, la frutilla, que tiene un tiempo de vida muy corto y que hay que venderlo rápidamente, lo que vamos a tener es que la oferta va a ser inelástica, y tenemos una semana para venderlos en términos de La Paz, pero en términos tropicales puede ser que en 2 o 3 días esto se descomponga. ¿Qué va a suceder? Que la elasticidad precio de la demanda de los consumidores de fresas es alta cuando los precios son bajos. Quiere decir que los consumidores van a consumir. Si el precio va, hemos sacado oferta, hay una sobreoferta. Imaginemos en este cuadro que el mercado está acostumbrado a esta B'. Esta es la cantidad de producto que el mercado está acostumbrado. B' es la cantidad de producto que el mercado acostumbra comprar, y que en función a lo que significa la cantidad, esta es la cantidad que demanda el mercado, y además la demanda a este precio, ¿no? Pero resulta que este ha sido un muy buen año agrícola, y lo que tenemos nosotros en el mercado es una oferta mayor, ¿no? Hay una cantidad mayor de producto, ¿no? Que es esta. En vez de tener de la cantidad Q', tenemos una cantidad Q'2, que es la que está ofertando el mercado. Pero ¿qué sucede cuando ha aumentado la cantidad ofertada? Sucede que el precio del producto ha caído. El precio ha bajado de manera importante, y entonces los consumidores van a aumentar el consumo de frutillas, ¿no? Los consumidores individuales, al ver la frutilla más baja, la frutilla que está normalmente, digamos, en 10 bolivianos la libra, baja a 5 bolivianos, nosotros vamos a comprar más frutilla de manera general, porque vamos a poder consumir frutilla. Los que antes no consumían porque era muy cara para su consumo, ahora la van a consumir, y los que consumían un poco van a consumir más, pero vamos a tener un límite. Puede ser que yo me compre 2 libras, 3 libras, hasta 4 libras, porque voy a hacer mermelada, pero tengo un límite. ¿Qué pasa en las empresas? Las empresas también, esta era una demanda con las empresas, compraban la frutilla en cierta cantidad, pero al ver que cae el precio, compran más cantidad. Por ejemplo, la empresa
transformadora de leche en yogur y hace mayor producto con sabor a frutilla. Pero también tiene un límite de capacidad productiva y también de concentración en un solo sabor. Entonces va a comprar hasta cierto límite. Entonces, lo que va a suceder es que puede aumentar la cantidad de producto hasta cierto límite, pero no vamos a consumir todo. ¿Y qué va a suceder? Que puede ser que los productores pierdan esta cantidad de incremento del producto. Por ejemplo, vamos a aumentar nuestra demanda de frutillas, la vamos a incrementar. Espérenme un segundito, la vamos a incrementar, nos ha sido muy interesante, ha bajado el precio, entonces la demanda va a subir hasta esta cantidad y el precio va a mejorar un poco. Pero esta cantidad que va en este tramo se va a perder. El productor no va a poder venderla porque nosotros, tanto las empresas como los consumidores, ya no podemos comprar más que esta cantidad, hasta aquí. Pero este tramo que queda de producto se pierde. Se pierde porque el productor no lo puede vender. Él lo ha transformado, las industrias han comprado más, nosotros hemos comprado más, pero hay un exceso muy fuerte de oferta. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Que esta parte de la producción se pierde. Y el productor lo que ha hecho es, al tener un exceso de oferta, ha bajado el precio hasta este nivel, ¿no? Y ha mejorado tal vez hasta este nivel con nuestro consumo en términos de posibilidades de precios, pero hay un monto que ha perdido en términos de su expectativa de precio y en algunos casos esta reducción puede ser tan drástica y la oferta tan inelástica que el productor tiene que vender a precios más bajos del costo de producción. Pero esto lo hace porque si no vende, pierde todo. Entonces, si vende a menos del precio del costo de producción, por lo menos recupera algo. Entonces, para el siguiente ciclo, el productor lo que va a hacer a un precio tan bajo va a reducir la oferta. Y puede suceder que esto sea de tal forma que de esta cantidad producida en el año 2020, para el 2021, reduzcamos la oferta a esta cantidad. Pero el mercado estaba acostumbrado a esta cantidad, a la cantidad que está marcada por el punto B'. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el precio, obviamente, va a subir más en términos de lo que significa la demanda. Esperen un segundito, admitir ya. Vamos a tener que cerrar esto porque no puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, lo que va a suceder es que muchos productores han salido del mercado y han dejado de producir y algunos se han arriesgado. El precio ha sido más interesante. Ya no vamos a poder, que va a llegar hasta la A de arriba, un precio mucho más interesante en el mercado que les va a permitir a los productores poder tener un mayor o mejor resultado en términos de precios. Hasta aquí. Pero ¿en qué se traduce esto? Se traduce en que el mercado no satisface y hay el precio sube hasta A, como lo hemos visto, pero hay una insatisfacción en el mercado por esta cantidad. Entonces, para el siguiente ciclo, al ver este precio A, muchos productores van a decir, el precio está muy bueno, van a volver a producir fruta y de pronto puede haber una sobreoferta. Entonces, cuando los productos son muy perecederos y al ser la oferta muy inelástica, lo que sucede es que el productor puede, por un lado, vender a precios menores del costo y porque los precios caen dramáticamente y da una inestabilidad a lo que significa la oferta agrícola. ¿Han entendido esto? ¿Están claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Clarísimo como el agua? Licenciada. Sí. Disculpe, en cuanto a los factores que nos ha mencionado que determinan la oferta, ¿cuáles provocarían un desplazamiento de la oferta o solo movimientos en esta? Y si serían diferentes para los diferentes tipos de productos agrícolas.
Bien, vamos a volver a la curva de... Bueno, en esta podría ser, pero en la otra es más interesante. ¿Qué sucede con la oferta agrícola? Para que la curva se desplace, es decir, sea tan dramática el incremento de la oferta, lo que va a suceder es que la curva tendría que tomar dentro de lo que significa cuando tenemos más o menos la misma posibilidad de insumos y de volúmenes de insumos para producir, vamos a tener una variación, un movimiento dentro de la misma curva, es decir, que los volúmenes van a estar más o menos de manera variable según los ciclos. Pero, por ejemplo, la incorporación del tractor ya no nos va a generar una cantidad de ofertas, sino que nos va a desplazar la curva a esta otra, a una curva mucho más, ¿dónde estamos? Aquí. Aquí. Escucha, no obedece el... Aquí. Vemos que una curva de la oferta, ¿dónde estamos? Aquí lo vamos a hacer. La oferta, cuando hay una mayor, hay una variación tan significativa, o sea, no estamos desplazándonos aquí entre que vamos a producir un poco más, un poco menos, sino que la curva empieza a desplazarse a la derecha, es porque hay un incremento significativo de volumen. Y esto solo puede hacerse al incorporar una tecnología distinta, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso del tractor. Decíamos, el tractor, de, cuando usábamos el arado, podíamos cultivar 5 hectáreas, 7 hectáreas, 10 hectáreas, con el tractor podemos hacerlo 30, 40, 50, 100 hectáreas. Entonces, las curvas empiezan a desplazarse, ya no se mantienen en el mismo lugar, ¿no? Se desplazan de manera importante y vamos a ir yendo hacia la derecha. Eso sucede cuando hay cambios significativos en términos de tecnología, ¿no? Cuando veíamos aquí los factores o cuando hubiese un incremento muy grande de productores, pero por lo general esto es más estable. O puede suceder cuando hay un muy buen año agrícola que desplace la curva. Entonces, esos son momentos en que sí se puede desplazar la curva porque hay una oferta muy grande, pero nos vamos a desplazar dentro de lo que significa la misma curva de oferta. ¿Está bien? ¿O hay alguna duda todavía? Bien, entonces hemos visto que en el caso de los productos muy perecederos, el mercado, que es el mejor asignador de precios y de acuerdo a la teoría, teóricamente el mecanismo de los precios es capaz de orientar al aparato productivo de una forma que permita que los actores puedan participar en él y puedan mantenerse en él obteniendo los mejores resultados, obviamente considerando la libre iniciativa, la competencia perfecta, las decisiones individuales, etcétera. En el caso de los productos muy perecederos, una sobreoferta lo que hace es hacer caer la actividad agrícola y en muchos casos los productores pueden perder parte de la producción y pueden quedar fuera de la actividad productiva o en otros les va a costar recuperarse. Entonces vemos que el mercado, en función al tipo de, a la elasticidad de la oferta, puede no ser el mejor asignador. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de los precios de los productos con oferta variable, por ejemplo la lechuga, ¿qué es la oferta variable? La oferta variable es aquella oferta que tenemos a lo largo de diferentes momentos en el año, ¿no? Decíamos, por ejemplo, las naranjas vamos a cosecharlas solamente en un momento del año. En cambio, las lechugas podemos sembrarlas 4 veces. Si hacemos riego, podemos sembrar hasta 3 veces papa en algunas regiones. Si tenemos riego, podemos cosechar alfalfa 4 veces, en fin. Entonces, la oferta de estos productos es variable. No la vamos a tener en un solo ciclo, sino en varios, podemos cambiar. Entonces, el productor lo que hace es tener una producción agrícola que puede ir variándola a lo largo de lo que significa un ciclo productivo. Por ejemplo, en el caso de estos productos que tienen ciclos cortos, como la lechuga, la respuesta a los cambios en los precios va a tener un movimiento cíclico, ¿no? Entonces podemos ver esto en lo que es el teorema de la telaraña, que lo estamos viendo aquí,
una fluctuación continua. Por ejemplo, vamos a empezar con el del centro, que significa que el productor agrícola, de acuerdo, el mercado demanda lechugas en este punto, en el punto donde se intersectan las curvas. Es ahí donde es la cantidad demandada por el mercado, es la cantidad que demanda, que produce el punto, digamos, donde se encuentran la oferta y la demanda, ¿no? Nuestro mercado está acostumbrado a tener esta cantidad de producto. Y que en función a lo que significa la oferta en el año X, en un ciclo productivo, la oferta fue mayor. La tenemos en este punto, ¿no? Tenemos una mayor oferta, perdón por el pulso, tenemos una mayor oferta de productos de lechugas, una mayor oferta de productos agrícolas que determina la posibilidad de mayor producto en el mercado. ¿Qué significa, hemos dicho, una mayor oferta? Si la oferta es mayor, lo que vamos a tener es que el precio va a caer. Entonces, ¿qué sucede en términos del mercado? Que para el ciclo siguiente los productores van a reducir su oferta y la oferta va a ser menor a lo que demanda en el mercado, entonces los precios van a subir. Entonces, en este punto, cada ciclo, cada vez que siembro, el precio va a ir fluctuando alrededor de este punto. Entonces, para el primer ciclo hay una mayor oferta, el precio cae. Para el siguiente ciclo cae la oferta porque los productores no están dispuestos a vender ese precio, el precio sube. Para el siguiente ciclo, nosotros que no habíamos visto el problema anterior, nos incorporamos y el precio baja. Entonces, la oferta va fluctuando alrededor de un punto. En este caso, cuando hablamos de esta oferta convergente, lo que vemos es que se da una telaraña muy simétrica, pero dependiendo de la elasticidad de la oferta y de la demanda, esta telaraña puede ir variando, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es que a lo largo del tiempo, la oferta y la demanda van a ir variando a lo largo de este punto, ¿no? Entonces va a subir, va a bajar, la cantidad demandada por el mercado es esta, pero resulta que por un buen año agrícola tenemos mayor cantidad, el precio baja a este precio, entonces los productores no están dispuestos a vender a esta cantidad y reducen la oferta. Para el siguiente año se aumenta la oferta a este punto, el precio sube y por tanto la oferta va a estar fluctuando y la demanda y el precio alrededor de esto. Si tenemos una demanda más inelástica, va a ser divergente. Si tenemos una oferta más inelástica, va a ser convergente. Los que quieran profundizar esto pueden revisar lo que es el teorema de la telaraña, que lo hemos estudiado en nuestras clases de microeconomía y que determina o que nos presenta qué pasa con los productos de oferta variable, ¿no? Entonces vemos que si la producción aumenta, el precio que venden los productores cae. Este puede ser un precio no aceptable para muchos productores, por esto estos productores salen y la oferta se reduce a QT y a este precio hay nuevos productores que quisieran vender, entonces se incorporan y resulta que hay una sobreoferta a QT más 1 y los productores deciden salir y la oferta va fluctuando a lo largo del año, ¿no? Entonces, para que sea un ciclo estable así como el que hemos visto, del centro, vemos que la elasticidad de la oferta y la demanda es la misma y que va a ser más convergente o divergente según sea la elasticidad de la oferta y de la demanda. Bien, entonces vemos que en el caso de los productos agrícolas, el precio determinado por lo que significa el mercado puede tener resultados que contraigan o que contraigan de manera importante la oferta, reduciéndola dramáticamente y produciendo
efectos importantes en la caída de los ingresos de los productores o que hacen que el ingreso sea cíclico. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver en términos de lo que es el productor es que el ingreso va a ir variando. Buenos ingresos, va cayendo, este año otros ciclos más bajos, ciclos más altos, ciclos más pequeños, en fin. Entonces el ingreso no es permanente, no es constante. Aquí hay un buen ingreso, aquí cayó demasiado porque hubo una sobreoferta, aquí hubo un buen año, mal año agrícola, aquí un buen año agrícola, aquí menos productores, en fin. Entonces, el mercado como asignador de los precios, como el mejor asignador de los precios en el sector agrícola, tiene efectos de esta inestabilidad en términos de ingreso. Y ahí vamos a lo que es la respuesta a la pregunta que había hecho José, que está vinculada a que lo que tenemos es que ante esta inestabilidad de los precios, la que vemos aquí, los estados establecen dentro de lo que significan las posibilidades de su definición una suerte de precios de garantía que lo que hacen es mantener y en algunos casos incrementar el ingreso. O sea, este ingreso queda tan variable, lo que se hace es manteniendo precios, definiendo precios desde el Estado, se mantiene la posibilidad del ingreso y hasta se mejora. Pero si seguimos con esta fluctuación, lo que podemos tener es que muchos productores salgan, muchos productores se empobrezcan y dejen la actividad agrícola. Entonces, el Estado lo que hace es establecer una suerte de precios de garantía que permitan la permanencia de los productores en el mercado, en la producción, en la actividad, porque la responsabilidad del Estado es mantener la actividad. Entonces, lo que vamos a tener es que tenemos 9 minutos más. Lo que vamos a tener es que el Estado decide intervenir y no dejar en manos del mercado la definición de los precios agrícolas. ¿Por qué? Vamos a ver ahora. Bien, lo que estamos viendo aquí es que los precios de garantía son precios que son definidos por el Estado. El Estado establece precios para los productos agrícolas. ¿Por qué lo hace? Para mantener el nivel de producción. Es decir, esta fluctuación que estamos viendo en la producción y en los ingresos determina que muchos productores puedan salir y dejar la actividad agrícola. Y esto nos puede generar dentro de lo que significa la satisfacción de necesidades de la población, la seguridad alimentaria, que los productos, que no podamos satisfacer las necesidades de alimentación de la población y tengamos que importar. Entonces, al Estado le interesa mantener el nivel de producción porque tiene que satisfacer las necesidades de todos los habitantes de una región, de un país. Entonces, decide establecer precios que él defina para estabilizar los ingresos de los productores y que estos no varíen y mantener los productores dentro de la actividad agrícola. Y en muchos casos, incrementar los ingresos, porque de pronto ingresos muy bajos tampoco son interesantes para continuar la actividad agrícola. Y por último, para usar los recursos del país en vez de importar. Entonces, el Estado define los precios a los cuales va a comprar los productos agrícolas en términos de mantener los productos. Entonces, cuando hablamos de lo que son los precios de garantía, estamos hablando de precios determinados por el Estado, no por el libre juego de la oferta y la demanda, para dar una suerte de certidumbre a la producción agrícola, para mantener la producción, mantener los productores en la actividad agrícola y usar los recursos del país. Entonces, ¿en qué forma se da la participación del Estado? El Estado interviene en la definición de precios a partir de establecer precios para los diferentes productos. Puede hacerlo, por ejemplo, precios fijados en términos de los ciclos productivos, ¿no es cierto? Va a intervenir en el momento en que hay mayor oferta y va a determinar pisos o techos. No se puede vender más abajo de este precio y no se puede vender más arriba de este precio. Entonces, ¿qué significa? Si hay un exceso de oferta, no puede caer más de cierto precio, o si hay escasez, no puede subir más allá de un precio. Entonces, se hace un control del precio y el precio no es un precio único, sino
gira alrededor de este techo y piso. O puede establecer un precio fijo para ciertos productos, puede también definir no solamente para todo, generalmente esto se hace para los productos que son más importantes del consumo de la población, los productos masivos, puede establecer entonces pisos y techos, puede establecer precios fijos, puede ir solamente a las variables, a las especies de mayor consumo, por ejemplo, solamente definido para la papa y milla, o puede ser para papa y milla, papa negra, etcétera, en función a lo que defina. Entonces puede definir ciertas diferentes formas, o puede establecer solo precios en la época de sobreoferta o a lo largo del año, en fin, puede definir diferentes formas de establecer este precio, vinculado principalmente a garantizar que el mercado, los productores puedan estar dentro del mercado. En muchos casos, ¿cómo se paga? Por un lado, o lo transfiere al consumidor, y nosotros pagamos como consumidores esta diferencia entre el precio del mercado y el precio que define el Estado, o el Estado, a través de diferentes formas de subsidio, paga las diferencias a lo que es al consumidor, ¿no? Al productor. Entonces, aquí va el ejemplo. A lo largo del tiempo, después de las guerras mundiales, Europa ha tenido una crisis de oferta agrícola muy grande. Entonces ha empezado a definir precios de garantía a sus productores para que la gente decida trabajar la agricultura y se mantenga. Ahora, precios fluctuantes no son interesantes. Entonces paga desde la Segunda Guerra Mundial precios de garantía a todos sus productos agrícolas masivos para mantener en el mercado la producción. ¿Qué significa esto? Que apoya a sus productores con precios fijados que no son los del mercado para mantener la producción, y establece diferentes medidas para que esto se mantenga. Entonces, Estados Unidos también mantiene una suerte de precios de garantía para ciertos productos para apoyar a los productores. Queremos incentivar la producción agrícola, tenemos precios que sean interesantes para los productores, que les den ingresos interesantes, y esto hace que en el mercado se mantenga la producción. Entonces, a pesar, y esto es importante, de que el modelo económico vigente, los precios de garantía son parte de la política en Estados Unidos y la política en Europa. Ellos invierten miles de millones de dólares en mantener un sector agrícola con interesantes precios. Si ustedes ven la OMC, vamos a verla en las clases de comercialización, la Organización Mundial de Comercio, protestan porque hay una fijación de precios fuera, no es el mercado el que define los precios, pero esto se hace para mantener el sistema agrícola funcionando y que éste pueda generar los recursos de alimentos que se precisa. Entonces vamos a ver que a pesar de que se ha hablado del modelo de libertad de precios y libre comercio a nivel internacional, los Estados Unidos y Europa controlan los precios de sus productos más importantes para garantizar el consumo de su población, el uso de sus recursos nacionales y no depender de mercados internacionales. ¿Está clara la respuesta en el ejemplo para José? José. No, entonces, sí, el gobierno fija un precio. Este precio está alrededor de lo que es el precio que determina el mercado. Entonces, suponiendo que este precio no es interesante para los productores porque es muy bajo, el gobierno va a fijar un precio mayor. Y este precio, la diferencia de este precio, o la asumimos los consumidores o lo repone el Estado de alguna forma, y el productor tiene un precio estable a lo largo del tiempo y no esta fluctuación de precios. ¿Está claro? Ya, entonces, por eso es que cuando nos hablan del modelo liberal tan abierto y con libertad de precios, no es tan cierto cuando se trata ya de las economías internas. Y esto es importante porque nosotros nos abrimos al neoliberalismo y dejamos los precios de los productos agrícolas al mercado, y obviamente con nuestras condiciones de competitividad tan bajas en relación a otros países, nos convertimos en dependientes en la producción, por ejemplo, de la compra de maíz, la compra de trigo. El caso del trigo es otro. En la década de los 60, a partir de estas políticas de precios de garantía en Estados Unidos, hubo una sobreoferta de harina.
y lo que hicieron ellos fue donar a los diferentes países harina, y nos donaron a nosotros también. Y nuestros productores de harina perdieron porque no podían competir con harina gratuita, dejamos de producir trigo y ahora somos dependientes de la producción de trigo, porque Estados Unidos cada vez que tiene un stock, lo dona o lo vende a más precio, a menor precio. Y aquí ha jugado un rol muy importante el Programa Mundial de Alimentos. Cada vez que hay un exceso de oferta, ese exceso de oferta lo compra el Programa Mundial de Alimentos, lo dona a los países pobres, y los países pobres dejan de producir. En el caso de la leche, por ejemplo, los países centroamericanos, por el exceso de producción de leche en Europa, están vendiendo a precios mucho más bajos que estos países, están perdiendo su producción de leche local y están dependiendo del mercado externo. Bien, con esto vamos a acabar la clase. Espero que haya estado claro y si hay alguna duda, la consulten ahora. ¿Todo claro? ¿Clarísimo? ¿Como el agua? Sí, licenciado.